Y amigos de Locos por Nuestra Historia, estamos hoy en una ubicación fantástica en Madrid, en la Plaza de la Villa, donde se conmemora el 31 de enero, el Día de los Tercios, con mi amigo Luis Miguel Ahumada, uno de los recreadores pues posiblemente más famosos de toda España, porque toca todos los palos y entre ellos pues los tercios. Luismi, ¿qué tal estás? Muy bien. Explícanos un poco, ¿qué eran los tercios? Bueno, los tercios era una unidad orgánica que formaba compañías y tal, pero bueno, simplemente es el ejército que realmente crea el gran capitán, Gonzalo de Córdoba, y va a ser el ejército que va a mantener en jaque a toda Europa, va a conquistar todo, durante 2 siglos van a ser prácticamente invencibles y bueno, pues eso es un poco lo que representamos y tal. Tanto los tercios, tanto en el mar como en tierra y tal. No se sabe exactamente la denominación de tercios, de dónde sale. Se piensa que pudiera ser porque las unidades se dividían en 3 tipos de soldados, lo que serían los piqueros, lo que serían los arcabuceros y lo que serían los rodeles, pero después eso ya evolucionó y ya pasarían solamente a piqueros, mosqueteros y arcabuceros. Pero bueno, eso no está todavía nada garantizado, pero bueno, sí existe. Y lejos de lo que se podía creer o pensar, no todos los miembros de esos tercios eran procedentes de la península ibérica. Era un ejército compuesto por diversos territorios de la monarquía hispánica, ¿verdad? Efectivamente, los tercios eran un ejército multinacional, por emplear una palabra moderna y tal, ¿no? Pero sí, había de todos, porque había desde moros, había de todo tipo de religiones, etcétera. Evidentemente, formar parte de los tercios hacía que tú dejaras tu vida normal. Si tú eras un agricultor, serías agricultor toda la vida para transformarte en un hijosdalgo, con lo cual ya tu nivel y tu categoría había ascendido tal. Eso sí, cuando te apuntabas a tercios, no te apuntabas como los romanos, que eran 20 años, sino que te apuntabas para toda la vida. Esto es, tú con 70 años, si te mandaban ir a combatir, tenías que ir a combatir, y además lo hacían por el honor de combatir, y toda la cosa Y curiosamente, ellos eran los encargados de pagarse su vestimenta y sus armas. Sí, tenían que pagarse o conseguirlas en el campo de batalla. Al principio, cada uno, cuando tú te alistas, no te dan nada. Entonces, a medida que van pasando los combates y van pasando tal, tú vas adquiriendo material. En principio, sí que después de la batalla, sí que les daban material restante o que quedaba, lo recogían y tal. Pues esto es como una progresión un poco en el ejército. Ellos iban primero, no ocupaban primeras líneas y tal, después ya sí que las ocuparían y tal, pero primero estarían como pica seca. Yo, por ejemplo, sería un pica seca porque no tengo ningún tipo de coraza. Entonces después ya se pasa, ya si te pones coraza ya no eres un pica seca. ¿De acuerdo? Y dentro de la uniformidad, yo sé que una de las piezas que llevas es original. Es una pieza de época, explícanos. Sí, lo que llevo original es este sable de 1700. Es un sable, bueno, pues que tuve la suerte de encontrármelo hace relativamente poco tiempo. Lo estuve restaurando y arreglándolo y tal, un poquitillo, tocándolo lo mínimo y tal. Y bueno, pues este es el invento. Son cosas raras que te ocurren en la vida, que te encuentras algo que no piensas que te lo vayas a encontrar en ningún sitio. Curiosamente, lo encontré y lo localicé en el rastro. Y este sería de abordaje, ¿no? Porque es más corto que la espada, que era de una longitud mayor y dificultaba, ¿no?, las operaciones dentro de un barco. Exactamente, en los barcos nunca se utilizaban espadas porque eran muy incómodas, porque había tantísimo atalaje, había tantos cabos y había tanto elemento en el cual se podía enredar que era imposible. De hecho, las picas, en vez de ser picas de 4 metros, eran medias picas, para poder hacer mejor los abordajes y poderse mover, porque claro, en un barco de aquella época meter una pica de 4,5 metros casi estabas cogiendo un tercio de la eslora del barco prácticamente, o sea, es una barbaridad. ¿Qué pesa una pica? Más que el peso, lo más importante, todas las picas pesan igual, ¿no? Sí. Más o menos. De hecho, hay un estudio hecho, que Felipe II hizo un estudio sobre las picas, de cuál sería la pica ideal, de cómo tendría que ser tal, y así se hicieron. Realmente no pesan más de 4 kilos, no pesan más de 4 kilos. El problema es el tema de los ángulos. No es lo mismo tener la pica así en vertical que cuando yo paso para calar la pica y yo
me pongo a calar la pica, si te das cuenta es un sistema de palanca. La punta de ahí pesa muchísimo ahora mismo, entonces estaríamos aquí y tal. No es lo mismo tampoco cuando paso a defender a caballos, cuando defendemos a caballo, entonces bajaríamos la pica y tal. Realmente yo la pica la tengo fijada en el pie, la otra mano está en la espada y aquí estaríamos pues reteniendo para caballo y tal. Entonces esto es un poquitito como va tal. Entonces, esto es como en el ejército. Alguien dice, jo, ¿cuánto pesa este fusil? Bueno, porque tú lo acabas de coger. Si tú lo estás cogiendo todos los días, eso es el pan nuestro de cada día y no pesa nada. Eso. Y veo un crucifijo. ¿Cuál era la importancia de encomendarse a la hora de luchar un soldado español? Hay una cuestión muy importante en el Imperio Español y es la unidad religiosa. La unidad religiosa es el catolicismo y evidentemente todos van con sus crucifijos y tal. Todos creen en Dios y el que no cree dice que cree, o sea que no hay más. Entonces es como llevan, es lo que llevan colocados todos. Llevamos el crucifijo, o bueno, en este caso llevo un rosario y tal, pero bueno, eso cada uno ya lo llevaba de lo que quería, incluso había muchos de ellos que no llevaban nada. Y esos morriones que curiosamente hace poco hicimos una conferencia con Gorrotxategi, con Luis Gorrotxategi, y nos decía que habían encontrado incluso morriones en Nueva Zelanda. Esos morriones, ¿qué nos puedes decir de ellos? Bueno, pues los morriones es una pieza como ahora mismo, pues la referencia de un morrión es prácticamente el casco alemán de la Segunda Guerra Mundial. Es un icono que llevan los españoles, que después habrá muchísimos morriones que se copien tanto en Italia como en Francia y tal, porque es una pieza que te protege muchísimo. O sea, si veis los ángulos, aunque caiga una espada, nunca te tocará la cara, etc. Es el equipo fundamental. De hecho, los morriones son algo súper característico cuando ves a los españoles en Sudamérica. O sea, y ya para terminar, una pregunta así para meternos en un huerto. El tema de la recreación en España, ¿qué te parece? ¿Cuál es la situación de la recreación actual en España? ¿Qué es realmente un recreador? ¿Y qué le pedirías tú a las autoridades para permitir que esta labor que se hace de manera tan generosa por parte de cualquiera que se gasta su dinero, su tiempo y su formación, sea más fácil de realizar? Bueno, ¿tú quieres que sea sincero? Porque yo voy a decir una barbaridad en esto. Vamos a ver. Con respecto a las autoridades son unos sinvergüenza, la mayor parte de ellos, porque no entienden ni de turismo ni de conseguir. En Europa, en la recreación, hay millones, se ganan millones turísticamente con las recreaciones. Solamente vamos a irnos a Waterloo. En Waterloo, Bélgica gana solamente en una semana lo que no está escrito. Aquí en España, cuando hablas de recreaciones, lo único que hacen es poner pegas, trabas y tal, desde todos los ángulos y tal. La recreación en España es fabulosa porque aquí hay un gran espíritu de recreación. Tenemos el valor, el honor, lo que vosotros queráis, porque España es un país que más historia que tiene España no la tiene ninguno. Somos la envidia de Europa, de Europa y del mundo en general y tal. Solamente a los norteamericanos les gustaría tener 100 años de nuestra historia para poder hacer 2,5 millones de películas y no les cabrían. O sea, que es algo brutal. Y después, claro, hay otra cuestión muy clara. La mayor parte de las autoridades y toda esta gente primero sufren una cuestión que es la incultura y después otra que es que se automarginan por la leyenda negra que la han creado desde el exterior y también ellos mismos la crean desde el interior. Sí, la mantienen. Y la mantienen. Entonces, bueno, pues eso está terriblemente. Te voy a enseñar 2 cosas más del equipo. Sí, por favor. Voy a dejar la pica porque, en fin, no lo podía enseñarte. 2 cosas más. Esto que veis aquí es una faltriquera, que es un monedero, ¿de acuerdo? Es un monedero, se llama, vamos a decirlo suavemente, se llama testículos de dromedario de camello, porque si os dais cuenta tal, entonces se sacaría el dinero por aquí y tal. Y después una cosa muy importante es este tubito que veis aquí. Sí, tubito, ¿qué es lo que contiene este tubito? Este tubito que veis aquí contiene la historia del soldado y su licencia y demás. Este tubito se estuvo dando hasta después de las guerras carlistas al soldado cuando le licenciaban. En él costaba... En Cuba y Filipinas y principios del siglo XX también. Exactamente. En él costaba su nombre,
dónde había nacido y tenía que llevar, en realidad llevaban 3 cartas. Una es su vida en el ejército, otra era que tenía que decir que era cristiano viejo, que lo hacía el párroco, y otra que era el gobernador civil o el tema del gobernador civil y todo esto, que decía que no tenía ninguna pena para poder ser tercio. Para poder servir en tercio. Y esto es. Aparte de tercios, ¿qué otras épocas recreas? Sé que recreas Guerra de África con un uniforme auténtico, original. Sí. Sé que recreas también guerras de Cuba y Filipinas, las últimas guerras de ultramar. Sí. ¿Qué otros temas has tocado? Pues guerra civil. Normalmente suelo tocar guerra civil, suelo también hacer, ¿cómo se llama esto? Segunda Guerra Mundial. Guerra civil, Segunda Guerra Mundial, normalmente. En guerra civil hago de cualquiera, o sea, de cualquiera de los bandos, porque todos seamos españoles, o sea, que me da igual. No tengo ninguna connotación política de servir en un ejército o en el otro y tal. Que es otra de las cosas que se dan en este país en algunos recreadores, que recrean pensando que él es un republicano o pensando que es un nacional. Cuando tú eres una persona tal, tú estás recreando simplemente un hecho. Y otras cosas que recreo es Segunda Guerra Mundial. De Segunda Guerra Mundial solamente recreo alemán, porque me parece a mí mucho más interesante que los americanos y tal, cada uno tiene sus gustos. Entonces, Hombre, el uniforme alemán tenía una, no sé, a todos los que nos gusta la historia militar, era un uniforme particular, especial, ¿no? Hombre, el uniforme alemán, nada más tienes que ver que todos los actores de Hollywood se han puesto siempre un uniforme alemán para representar alemanes. O sea, desde el Harrison Ford en Indiana Jones, que se pone varias veces el uniforme, y en la última también y tal. El uniforme alemán tiene una cuestión muy importante, que es el empaque. Un uniforme americano es un cachotela, un uniforme inglés es una... no voy a decir, los franceses 3/4 de lo mismo y tal. El uniforme alemán tiene algo muy importante, igual que los uniformes rusos, tiene algo muy importante, y eso es el empaque, la presencia y tal. Alguien dijo que cuando aparece alguien con unas botas alemanas, una gorra alemana o un casco alemán, ya está, la presencia se da enseguida, es súper reconocible y tal. Pero bueno, esto va por gustos, ¿eh? Yo no digo nada, esto va por gustos. Y hay una cita anual a la cual asistiremos este año también, junto a nuestros compañeros del Museo Militar de Castellón, que es en Vilafamés. Fechas... Pues creo que son el 2, el 3 o el 4 de mayo, en esas fechas. 3 y 4 de mayo en Vilafamés. Invitamos a todos los seguidores de Locos por Nuestra Historia a reunirse con nosotros ahí en Vilafamés, sí, a tomar pues unas cervezas juntos y hablar de historia, que es lo que realmente nos gusta. Muchísimas gracias, amigo. Faltaría más, a ti, Miguel Ángel.